Entonces, grabando la clase, me alegra mucho verlos. Una bienvenida a los que no he saludado. Y dos cosillas. La primera, pues hoy vamos a hablar de boom literario. Ya les di la introducción la semana pasada, después de leer un cuento soberbio que se llama Carta a una señorita en París, de Julio Cortázar. Espero que nunca se les olvide ese cuento. Nunca se les olvide que todos llevamos conejitos dentro y hay conejitos que no son muy agradables, ¿vale? Eh, Les recomiendo a Cortázar cuando vean por ahí un librito de cuentos, porque tiene muchísimos libros realmente, y pues si pueden adquirirlo, pues compren lo que leer a Cortázar es un crack. No es fácil, lleva tiempo leerlo, lleva análisis, pero ustedes son unos capos para eso, entonces no me parece tan preocupante. Entonces voy a dividir la clase, el primer espacio para hablar sobre eso, sobre el boom literario, y la segunda clase para resolver una actividad del libro, que esta vez no les voy a ayudar, solo voy a colgar la actividad, ustedes la van a solucionar y después les doy un espacio específico de tiempo medido y después la vamos a analizar, pero no les voy a ayudar en nada. Entonces esa nota sí va a ser a conciencia y a votarle mente. La que vamos a hacer la próxima semana, la prueba tipo ICFES, sí la hacemos entre todos. Entonces lo que yo voy a hacer es mandarles una, así como ustedes bien saben, sin asco para que la solucionen. Por si les va mal, la siguiente que vamos a hacer a los 8 días, esa sí la vamos a hacer entre todos y como asesoría para que la nota se vaya nivelando. Para que no todas queden tan fácil ahí que las hace todo el curso y yo, ¿correcto? Entonces les voy a compartir pantalla. Me hacen un favor y Daniel, Vanessa, Mónica, Soto, si pueden, y creo que si es así, activan las cámaras, porque la idea es que estén conectados ahí. Igual voy a llamar a lista lo que se acabe la segunda sesión, pero de todas formas, pues es la forma de estar aquí en contacto, ¿no? Y no sé, Soto, ¿qué pasa con tu cámara, Pan? Profe, es que mi cámara del portátil la verdad no sirve. Vale, ok. Listo, les voy a compartir pantalla. Preguntas que ustedes tengan, por favor, en la marcha, porque la idea es que lo socialicemos de una vez. Y nada, les decía que voy a exponerles sobre un tema que me gusta a mí mucho, realmente, por, por dos razones. Ahí vemos bien, Caterine, ¿todo bien? No lo quiero maximizar para poder, es que si lo maximizo, espera, a ver. Bueno, esperemos que acá no interfiera. Eh, ¿Por qué me gusta tanto este tema? Por dos razones. La primera, porque es que el boom latinoamericano es lo que más nos dio identidad de literatura a los latinoamericanos como tal. Básicamente lo que escribíamos antes, en parte era muy imitación, era muy influencia europea, pero estos locos con lo que escriben catapultan a Latinoamérica, entonces Europa ya mira para acá y dice, oiga, que hay gente muy crack escribiendo, está hablando de temas que no se hablaban en Europa. Entonces nace una identidad literaria tan grande que las obras de los autores que les voy a presentar a continuación son traducidas a muchos países, son analizadas, tiempo después son llevados al cine, ganan premios Nobel, básicamente la rompen. Y obviamente fue un fenómeno porque, como ustedes saben, de alguna u otra manera nosotros somos demasiada imitación y estos tipos comenzaban a hacer algo muy propio, muy de ellos, ¿vale? ¿Cómo se define el boom literario? Es como una explosión, por eso ese contenido de boom, una explosión de muchas ideas, de muchos escritores, de muchas obras literarias, tanto en cuento como en novela. Esto se dio entre 1960 y 1970. Fue como el momento en que todos los autores son conocidos en muchas partes de Latinoamérica y del mundo. Y estas obras pues se distribuyen por Europa y gran parte del mundo, ¿vale? Llegan también a Asia, llegan a otros espacios donde realmente pues no se conocía gran cosa de lo que escribíamos acá. Las características y por qué la rompen tanto es porque hay un uso del lenguaje muy nuestro, muy autóctono. Ustedes se han dado cuenta que si uno, por ejemplo, va a otras regiones de Colombia, se encuentra con un montón de palabras que primero a veces ni siquiera ha escuchado, no conoce y no sabemos el significado. Solo en Colombia puede pasar eso. Ahora a nivel de Latinoamérica es una locura cada vez que tú viajas a otro país. Recuerdo que alguien me comentaba que en Argentina a las mujeres que son así como casquivanas, como muy folclóricas, ¿saben a qué me refiero? Las llaman bucetas. Entonces uno para decir, voy a coger la buceta, como que te miran así de reojo, bueno, hágalo, pero más íntimo, no tenemos que saberlo todo. Y en México también hay un montón de palabras que nosotros realmente no manejamos. No sé si al colegio, creo que la universidad que lo llaman la prepa, o el colegio, no recuerdo, pero dicen la prepa. A la discoteca le llaman el antro, ¿no? Vamos al antro.
Aquí decimos antro y esto suena como lugar de mala muerte, ¿no? No, es que vamos al antro. Entonces en Colombia básicamente el que diga que va para un antro va para un prostíbulo. En cambio en México va para una discoteca y toda esa cuestión. Güero, güero creo que significa que es rubio o güera, rubia, sí, tiene una tez blanca. Aquí güero, güero es podrido, güero es que está vuelto nada. Entonces, ese tipo de lenguaje que es identidad, porque muchas de esas palabras hacen parte de una tradición cultural, pues empiezan a establecer también la literatura. Y entonces ese lenguaje comienza a conocerse en el mundo y a veces uno queda como perdido, pero realmente me parece valioso porque es una entidad que se maneja y hay que rescatar. Eso provoca esa identidad regional porque las obras literarias del boom comienzan a describir lugares de aquí, la geografía. Resulta que, no sé si ustedes sabían que Europa está atravesada por un tren prácticamente y tú puedes recorrer a toda Europa en tren. Me decía un conocido que tú puedes coger el tren en Madrid por la noche, ¿sí? Y al otro día puedes amanecer fácilmente en París. De hecho, un parcero hizo viajes así, lo que hacía era dormir en el tren. Eh, Europa es un continente sumamente plano. Lo que pasa es que Europa está agrandado en el mapa, pero si tú coges a Europa, como arrancarla de ahí, casi que cabe dentro de Brasil. Brasil es un país sumamente grande. Entonces, para que lo midamos en esa relación. Por eso es que los europeos realmente tienen una cultura muy cercana. Tú puedes viajar en moto de un país a otro. En Colombia es más complicado eso, sobre todo porque en Europa es muy plano, entonces es un solo tiro. Eso hacía que la literatura europea es muy diferente de la nuestra porque es que aquí la montaña, lo típico, el regionalismo es muy brutal. Colombia básicamente parece que fueran continentes. Una parte son los llanos, los que conocen los llanos y lo hemos hablado muchas veces, otro mundo, el acento, la comida, la geografía, la forma de vestir, pero tú vas a la costa de otro mundo, tú vas al Tolima grande nuestro, es otro mundo, vas al eje cafetero, es otro mundo, y eso solo pasa en Colombia, ahora piénselo a nivel de Latinoamérica. Entonces las obras literarias describían las casas, la geografía, las formas de vestir de los personajes de aquí y pues es una novedad muy brutal en Europa, ¿no? Entonces pues se crea una identidad que trasciende pues las fronteras nuestras. El realismo básicamente porque la literatura que se escribe aquí hemos tenido problemas toda la vida, hemos tenido conflictos y guerras toda la vida. Si queremos definir la historia de la humanidad es con guerras, al parecer, Latinoamérica era happy y había cierta paz durante la vida de los indígenas. Pero después de la conquista, todo ha sido guerras y conflictos. Todos los países durante todas las décadas. Entonces, la literatura que empezamos a escribir retrata mucho eso que estaba aconteciendo en esa época. Y pues hay imágenes muy densas porque muchas novelas tienen un referente real, un referente histórico, ¿correcto? Ya les doy ejemplos con las novelas que les quiero presentar desde los autores. Y la cultura, muchachos, más allá de que nosotros realmente tengamos una influencia tan de afuera, aún queda algo de cultura en nosotros. ¿Qué creen ustedes con ejemplos que sí es cultura colombiana, cultura nuestra, que no es herencia o imitación de afuera? La raza. La raza, lo físico y lo genético, bien, Santiago. Yo, por ejemplo, clasifico, bueno, todos somos mestizos. La genética dice que todos tenemos parte afrodescendiente, parte española y parte indígena, algunos más que otros. En mi caso yo tengo un rasgo mucho más indígena, pero lo que se denomina nuestra raza, porque es una mezcla de tanto, es que somos mestizos, pero ese mestizaje me parece genial. Ese mestizaje hace que esté Mario con esa cara de indio, pero esté Alejandra que es un poquito más blanquita y tiene un tono más, entre comillas, europeo, pero está Pedro Pablo que ya es más de mi ladito. Sí, están otros que están más en la mitad. Ese mestizaje en realidad es hermoso. La mujer latinoamericana borra a la europea. La mayoría de hombres latinos, pues lo que les desvela es más la mujer latinoamericana, porque tiene su tono de piel, su sonrisa. Entonces, eso sí, me parece identidad. ¿Qué otro aspecto consideran que es nuestro, que hace parte del colombiano, por ejemplo? Los dichos. Los dichos y las tradiciones en el lenguaje, eso es muy, pero muy nuestro y viene desde los ancestros indígenas y campesinos vieja guardia. ¿Qué otro aspecto es nuestro? Las La empanadas. comida. Sí, totalmente. Kevin dice las empanadas, Jefferson la comida, ahí lo llevamos más a la gastronomía. Cuando tú vas a una región de Colombia te vas a encontrar
O por lo menos yo cada vez que voy a un lugar nuevo, lo primero que uno quiere es probar cuál es el plato típico de aquí. El sancocho de pescado, uno quiere comerse un tamalito del Tolima, uno quiere comerse el ajiaco que se hace en Bogotá. Eh, Eso es muy nuestro porque tiene una tradición de brutal. Ejemplo es el tamal. ¿El tamal qué posición tiene? Pues los indígenas antes hacían sus comidas y las envolvían con hojas de plátano para dos cosas. Eso la conserva y tú puedes viajar en la selva y no se daña. Y sumado a ello, eso le da un saborcito muy delicioso. Ese es el origen básico del tamal. Entonces me parece muy brutal porque aún sigue siendo cultural y lo consumimos mucho. Eso es lo que nos identifica de verdad. No es ni la forma de vestir, ni el buzo que dice aquí Adidas, ni la tecnología que tenemos, sino eso. Otro aspecto es la música, la cumbia, el porro, el curulao, toda esta cuestión, esa música de cuerda que tiene influencia española, pero aquí le damos nuestro tono y nuestra identidad. Eso es lo nuestro, pero lamentablemente eso nosotros no lo valoramos. Por ejemplo, nosotros deberíamos escuchar más cumbia, pero escuchamos más reggaetón, que no es nuestro. ¿Ven ese detalle? Los escritores del boom empiezan a darle al mundo esa identidad que tenemos aquí. Aparte que es una identidad que es mucha, es muy amplia, ¿vale? Entonces ahí tenemos como las características principales de por qué estas obras Profe, la rompen. Dime, Betancourt, ¿quién habló por ahí? también el clima. Sí, Yo claro. puedo estar aquí en Bogotá muriéndome de frío y me voy de Ibagué y ya está calientico, a Girardot ya está más caliente. No, el que viene acá yo recuerdo unos conocidos alemanes que llegaron a comienzo de año en enero, estuvieron acá en Colombia y yo estuve con ellos en algunos lugares del país. Resulta que ellos me decían que era genial porque en ese momento Europa completa estaba en un invierno re loco, las estaciones y ellos me decían que tenían 4 meses al año para sembrar papas, para recolectar el heno o el pasto para las vacas. En cambio, Colombia es 365 días de clima excepcional. Lo que pasa, mire, Colombia es un país con todos los juguetes, pero está administrado por unas lacras que sí definitivamente da coraje, porque es envidiable. Y lo que dice Betancourt del clima es genial. Aquí no hay lío, tú, no sé, hora y media estás en Melgar y el clima es una delicia. Y tú puedes ir, mira este ejemplo tan brutal, la Sierra Nevada de Santa Marta, Parque Tayrona. Tú llegas al Tayrona y la primera base es océano, es mar puro y calientico, y comiences a subir, dele pata, hasta que llegas a la Sierra Nevada y hay nieve como tal y el clima es otro. Ese tipo de cosas que son tan nuestras, océano por lado y lado, pero pues lamentablemente lo tenemos vuelto nada con los que dirigen esto, pero la literatura empezó a darle vida a eso y nosotros tenemos una conexión muy grande con los demás países de Latinoamérica. Entonces los temas son lo nacional, el regionalismo como esa identidad nuestra, por eso hay que valorar lo que somos y dónde venimos. Las rupturas con lo fantástico y cotidiano. Esto me parece muy puntual por una razón muy sencilla y es que nosotros cuando conocemos, ¿se acuerdan cuando vimos mitos y leyendas? Los mitos y leyendas son una vaina re loca porque tú puedes decir, uy, es que eso es mucha fantasía, eso es una vaina muy loca, pero uno lo pone a pensar, ¿qué tan loco es eso y qué tan fantástico es? A mí siempre me ha puesto a pensar el concepto de las brujas. Y uno dice, no, yo no creo en eso, eso parece muy fantástico, pero uno escucha tantas versiones, tantos comentarios, gente que entre comillas vio eso, que uno dice, pero es una locura. Eh, los mitos como el Moa, la Patasola, la Llorona, aún siguen vigentes, y eso es tan fantástico que la literatura lo Pero Mari, recogió y parece real, parece de nuestra identidad. Los que conocen al campesino se han dado cuenta que el profe, campesino, dime quién me hablo por ahí, yo Kenya, dime Kengerson. pero según dicen, o sea, no es por mí, pero según dice la gente del campo y de los pueblos, que las brujas sí existen, que son como personas normales como nosotros, solo que no son brujas con una nariz fea y nada de eso, sino Ujú. son mujeres que aman a los demonios, que les gusta adorar a cosas, Ajá. sí, algo así, y que les gustan los hechizos, como, sí, la Exacto. brujería. Exacto, sí tienes razón. De hecho, la bruja Pero, narizona pero de sombrero es europea, no es nuestra. ¿Y alguien habló por ahí? yo. Dime, Pero las dime. brujas no solamente son del campo, también hay acá en la ciudad. Por Sí, ejemplo, estamos hablando más que todo del ejército y todo eso. Yo tengo amigos que estuvieron en el ejército y me decían que
amanecían con chupones o con rasguños, y que aparte de eso, digamos, a veces se los querían como Esa es llevar. la comunidad del Entonces, anillo. que, digamos, para evitar esas cosas, es que se ponían la ropa interior al revés o ponían sal debajo de la cama. No hay un montón de... Por eso, cuando uno escucha ese tipo de cosas, es cuando uno comienza a decir, uy, ¿será tanta fantasía y tanto invento? Eso de los militares, yo lo he escuchado en muchas partes, de que te privan, o sea, la bruja realmente llegas al techo y tú sientes una No, presión en el pecho, no puedes hablar bien, no puedes respirar y Los sientes esa privan. presión. Y lo de los no, moretones, es una... Mario, Dime, Kenderson. tengo, ¿cómo decirle? La novia de mi hermano, ella tiene un hermano, ¿sí? Por Ujú. parte del papá. Y el hermano me dice que cuando eran pequeños, ellos estaban en la finca, ¿sí? Entonces que las brujas, que la bruja no ataca al techo o se pega a algo, sino se transforma en un ser querido en el que usted esté pensando en ese momento, ¿sí? Entonces, digamos, si yo estoy pensando en tal persona, esa persona llega y comienza a decirte, ven, que te quiero hablar, que te quiero abrazar, ¿sí? Pero en realidad no es esa persona, sino es una mujer o disfrazada o con algún hechizo así como para Sí, sí, cambiar. sí, tomó esa fisionomía. Sí, eso. Y que dicen que si no te logra atrapar, a llevar, que ellas se pegan a un cuadro o a algo que tenga espejo, Sí, como el cuadro de la pieza, el espejo, y ahí duran años y años hasta que se le olvide, ¿sí? Y se le olvida y ya después vuelve y le ataca a uno. sí, es una locura. Cuando uno escucha esas historias, uno comienza a pensar, suena muy fantástico, pero es que existen tantas versiones que uno dice, no, esto tiene algo de realismo. Entonces ahora imagínense en eso puesto en la literatura, un europeo que venga y le cuente esas historias, primero el man queda emocionadísimo, ¿no? Y segundo es que tú vas al campo o en la ciudad, como dice Kevin, y te das cuenta que eso es vigente. Y pues no hay una explicación, tú puedes creer o no creer en un Dios, ese tipo de cosas, pero hay algo sobrenatural que no se puede explicar y en nuestra tierra es muy vigente. Muchos dicen, muchachos, que eso tiene un origen en los indígenas, una parte, porque el indígena pues hacía cosas espirituales, no sé si han escuchado hablar de las tales huacas, que el indígena sembraba el oro, lo escondía y le hacía como un hechizo, ¿no? Entonces ahí pasan cosas. Y otra herencia es afrodescendiente porque decían que los africanos también tenían sus pactos y su misticismo y ese tipo de cosas. Cuando eso se junta, se crea en nuestra cultura latinoamericana, porque eso no es solo Colombia, un montón de mitos y leyendas que tienen connotación fantástica, pero que cuando tú lo miras bien adquiere cierto tono de realismo. Créame que yo he escuchado gente que me comenta que ha visto cosas que es muy loco. Yo que crecí en el campo, creo que alguna vez les comenté, también vi cosas que uno, son muy pocas realmente, pero uno es lo que lo dejan pensando realmente, uno cómo explica científicamente o racionalmente esto. Y aparte porque, digamos que a Catherine se le aparece una bruja, ¿sí? Y pues puede ser que Catherine se la imaginó, puede ser su gestión, puede ser psicológico, quién sabe qué se comió, qué inhaló, pero resulta que también le pasó a Laura, también a Iván, también a Laura Díaz, y cuenta una historia parecida. Entonces, cuando eso tiene conexión, uno dice, esto no es tan fantástico, y ahí ya la vaina como que cambia. Resulta que toda esta connotación, pues trasciende a la literatura también. Y entonces lo fantástico ya no se denomina solo como fantástico, sino que tiene una idea real. Por eso lo llaman la ruptura entre lo fantástico y lo cotidiano. Y esta, la ficción histórica, es la más importante de todas porque es tomar acontecimientos históricos de dictaduras, de masacres, de muerte, de discriminación y hacer novelas en torno a esto y entonces retratan algo que está pasando. Cien años de soledad de García Márquez está retratando un montón de hechos históricos que pasan en Colombia. Él le pone personajes, un contexto, una ficción, ¿no? Una historia, pero el trasfondo realmente está retratando cosas muy densas que se presentaron en Colombia, como algo llamado la masacre de las bananeras. Eh, Hay una anécdota que, bueno, espera paso allá porque me siento mal como saltando así, de Cien años de soledad, que es lo que me parece que la rompe en esa novela. Vamos a pasar a los capos, a los cracks. El primer crack que yo les quiero hablar del boom literario es un tipo llamado Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges solo hizo cuento, poesía y ensayo, él no hizo novela. A mí me gusta mucho leer cuento y para mí el mejor escritor de cuento que yo he leído en mi vida, y créame que me he sentado a leer muchos cuentos, es Jorge Luis Borges. Yo no he encontrado algo que me ponga a pensar más que este man, este viejito que ya murió en el 86, ¿no? Pero leer a Borges es complicado.
No es sencillo, es de análisis. Ahorita vamos a leer un texto de Borges que está en el libro español para que revisen. Es sumamente complicado leer a Borges, pero es el más crack de todos. Y tiene 2 libros que tal vez son los 2 mejores libros de cuentos que yo he leído, que son El Aleph, ¿no? Como unos 12 cuentos, y Ficciones. Son los 2 mejores libros de cuento que yo he leído, pero no se leen en el colegio, se leen en la universidad. Borges es complejo de leer, pero esto te deja pensando una locura. Betancourt, ¿vas a decir algo? Ese es el primer crack que les quería hablar. Jorge Luis Borges era argentino. Mire la época más o menos en la que muere, o sea que hizo muy parte del boom. Otro crack que me parece que la rompe es Juan Rulfo. Este man es mexicano. Él escribió 2 libros que también son una locura. Este es una novela que se llama Pedro Páramo. Es buenísima esa novela. Es un personaje que llega a una ciudad llamada Comala y todos están muertos. Él, el único que está vivo es el personaje que llega. Todo el mundo está muerto, pero él no se da cuenta sino hasta el final. Y uno se da cuenta hasta el final. Lo que hay es espíritus en ese pueblo. Y los espíritus, el restaurante, el del hotel, él se enamora de una nena que es un espíritu también. Todos son espíritus, todo el mundo está muerto. Y esta es una colección de cuentos que tiene una connotación muy del llano y una parte mexicana. También otro capo que me gusta muchísimo. El cuento que leímos la semana pasada de Carta a una señorita en París es del señor Julio Cortázar, era argentino, miren la época en la que murió, o sea que vivió el 60 y el 70 es el momento del boom, o sea que Cortázar por esos días estaba escribiendo, aquí tenemos argentino con su cara de loco. Cortázar hizo cuentos y esto que no clasifica como novela, que les comenté en la clase pasada que es Rayuela, que es un libro también excepcional, pero que también te exige mucho, así que tampoco se recomienda en el colegio, aunque ustedes son tan capos que si quieren metérsele a ese paseíto, hay gente en noveno que tiene la capacidad lectora para hacerlo. Entonces, Profe, ¿y se consigue fácil? sí, lo que pasa es que es un poquito costoso, pero se consigue fácil porque es muy popular, hay muchas ediciones. Si me ponen a hablar de los mejores cuentistas para mí de Latinoamérica, yo debo confesar que yo lo que más leo es cuento, bueno, novela también, pero para mí el cuento es lo que más me desvela. De hecho, ustedes van a escribir cuento después de esto para que se den cuenta hasta dónde llega. Yo tengo que meter al baile que mis cuentistas preferidos están en el boom. Es decir, este es mi cuentista preferido para mí. Y ahí al ladito tengo a Juan Rulfo y ahí tengo a Cortázar. Para mí son los capos en cuento en Latinoamérica. Luego llegamos a García Márquez que es colombiano, murió en el 2014. García Márquez gana el Premio Nobel de Literatura. El ganar un Premio Nobel, muchachos, es el máximo galardón, es como el cine el que gana el Oscar, el que gana el Publisher en fotografía, pero no se gana el Premio Nobel por una novela. Todo el mundo dice, ganó por 100 años de soledad. Es la mejor novela del tipo, pero lo gana es por todo lo que escribió y sobre todo por el impacto en la historia que tuvo García Márquez. Él tuvo que irse de Colombia exiliado por amenazas políticas, escribió muchísimas novelas y entre otras cosas, pues gana el Premio Nobel por su gran compendio literario y su impacto. La novela más relevante es 100 años de soledad, es la novela pues que todo colombiano debería leer entre comillas porque pues es parte de nuestra identidad. Yo no soy muy seguidor de García Márquez, me parece que es un crack, pero yo me quedo con Cortázar, Borges y Rulfo. 100 años de soledad les voy a decir algo muy breve que para mí la rompe. Unos tipos se van para el medio de la selva, tumban unos palitos al pie de una quebrada y fundan un pueblo llamado Macondo. Lo que hacen es una sola calle, casas aquí, casas acá, no existe el dinero, existe el trueque, todo lo intercambian, empiezan a cultivar, van a pescar. Es hermoso Macondo. El problema es cuando llega la gente de afuera. Y entonces cuando llega gente de afuera, hay que montar un puesto de policía, hay que montar alcalde, hay que montar una moneda. Entonces en Macondo crean una moneda y todo eso daña la paz que existía en ese pueblo. Cuando llega la civilización, dañan a Macondo. Entonces Macondo está en medio de la selva, entonces rompen la selva por una carretera y comienzan a pasar carros por Macondo y no, todo se vuelve una locura. Hay una anécdota que me gusta mucho de Macondo, rápidamente se las comento. Los tipos están muy relajados y un tipo llega y les trae un cine andante para proyectar. Y les proyectan la película. Todos los de Macondo, Polano es un pueblito, van una noche a ver la película y en la película el protagonista muere. La gente se pone a llorar, la gente, mejor dicho, entra en crisis porque el man murió. Ellos no asumen que eso es una película, sino que es real. Le hacen el novenario, hacen una tumba simbólica, mejor dicho, una locura. Tiempo después está en otra película, como el man era el actor de moda,
pues también sale en esa película haciendo otro personaje. Pues los de Macondo se enloquecen y dicen que cómo es posible que los hayan engañado así. Ella jugaba con sus sentimientos y dañan todo el cine andante y dicen que no quieren volver a ver cine porque eso es una gran mentira. Miren la inocencia tan brutal de Macondo, pero esa inocencia lo que hacía que como tal fuera un lugar que vivía una tranquilidad enorme. Entonces, esto es obligatorio, tampoco es fácil de leer, estamos hablando de una generación, es decir, vamos a suponer que Chamanta y Pedro Pablo se casan y comienzan a tener hijos y entonces, ¿me escuchan? Comienzan a tener hijos y entonces, eso es en el 1900. Entonces comienzan a narrar toda su historia hasta el 2000. 100 años de generación en generación. Por eso no es tan fácil de leer como tal ese libro, pero sí es obligatorio. Carlos Fuentes, que es mexicano, este man murió en el 2012. Escribió una novela que me gusta mucho, que es sumamente corta, que es Aura. Con base en esto vamos a hacer una actividad después, que está narrada en segunda persona, pero después les comento cómo funciona. Mario Vargas Llosa, que es peruano, este está vivo todavía. Ganó el premio Nobel. Es el único que no he leído, lo reconozco, es a Vargas Llosa. Esta novela nunca la terminé de leer. Es el único autor del boom que yo no lo he leído y pues tengo, no sé, no me llegó, entonces no he podido con Vargas Llosa. Pero es un capo, si ganó el premio Nobel, pues hay que respetarle. Básicamente eso quería mostrarles del boom latinoamericano. Vamos a hacer lo siguiente. Tienen por ahí a mano el libro español, los que lo tengan, no tiene que ser obligatorio. Pero ojo porque lo vamos a usar en la segunda clase. Entonces todo el mundo busque por ahí el libro español, por favor, debajo de la cama. María José apenas mueve los ojos. Yo creo que está por ahí debajo de la cama, Majo, en el armario, en la caja de los zapatos. ¿Dónde estará ese libro? Vamos a buscarlo los que lo tengan, pero ojo porque es que la actividad que van a hacer ahorita en la segunda sesión es con el libro. Y yo les había comentado la clase pasada, así que pilas con eso. Profe, Señor. lo que pasa es que yo estoy Sí, en yo no el creo hospital que, y yo no tengo libro. sí, yo no creo que ahí dentro del carro tenga el libro, pero igual, eh, pues toca que te adelantes después. Sí, señor. Fichados con esto, ya tenemos ahí, háganme un favor, levanten con el GIF la manito, ¿quiénes tienen el libro ahí? O muéstrenmelo a la cámara si quieren. Iván, Lancheros, ¿tienes el libro? Sí lo veo por ahí. No, sí, estamos con el libro, conectados. Nicolás, ¿qué pasó con tu libro? Daniel, ¿tienes el libro? Laura, Camila, ¿tienes el libro? Tomás, Andrés, ¿tienes el libro? Mónica, activa esa cámara, porfa. Aleja, ¿tienes el libro, Carrión? Ah, sí estaba debajo de la cama, Majo. Bueno, Leo, ¿tienes el libro por ahí? Háganme un favor, muchachos. Vamos a la página 54. Página 54. En la página 54 se van a encontrar a dos personajes que les acabo de nombrar. Un tal Jorge Luis Borges y un tal Julio Cortázar. Hay dos. El primero es un cuento, aunque no lo crean. El primero es un cuento de Borges que se llama Los dos reyes y los dos laberintos. Es el cuento más sencillo de entender de Borges, pero se van a dar cuenta que el contenido es bien denso. Y el segundo es solo un capítulo de Rayuela. No sé si lo hemos leído alguna vez, pero se van a dar cuenta por qué Rayuela es un librote con ese texto, ¿vale? Entonces, ¿les leo o leen ustedes allá? ¿Qué hacemos? Voy a leer voy a leer el de Borges, que es un cuento para que lo analicemos, ¿vale? Pero síganme con la lectura, que si ustedes me escuchan leer y también leen allá, es como si leyéramos dos veces. Entonces queda más claro. Se llama Los dos reyes y los dos laberintos, de Jorge Luis Borges. Escuchen esta perlita de cuento. Cuentan los hombres dignos de fe, pero Alá sabe más, Alá es Dios, ¿no? Que los primeros días hubo un rey de las islas de Babilonia que congregó a sus arquitectos y magos y les mandó construir un laberinto tan perplejo y sutil que los varones más prudentes no se aventuraban a entrar, y los que entraban se perdían. Esa hora era un escándalo, porque la confusión y la maravilla son operaciones propias de Dios y no de los hombres. O sea, el man mandó a hacer un laberinto. Con el andar del Ese tiempo, es bueno.
Con el andar del tiempo vino a su corte un rey de los árabes y el rey de Babilonia, para hacer burla de la simplicidad de su huésped. Lo hizo penetrar en el laberinto, donde vagó afrentando y confundido hasta la declinación de la tarde. Entonces imploró socorro divino y dio con la puerta. Sus labios no profirieron queja ninguna, pero le dijo al rey de Babilonia que él en Arabia tenía otro laberinto y que, si Dios era servido, se lo daría a conocer algún día. Luego regresó a Arabia, juntó sus capitanes y sus alcaides y los estragó los reinos de Babilonia con tan venturosa fortuna que derribó sus castillos, rompió sus gentes e hizo cautivo al mismo rey. Lo amarró encima de un camello veloz y lo llevó al desierto. Cabalgaron 3 días y le dijo: Oh, rey del tiempo y la sustancia y cifra del siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que venden el paso. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en la mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. La gloria sea con aquel que no muere. ¿Sí entendemos la magnitud de lo que quiere plantear Borges? El primero montó un laberinto como lo conocemos habitualmente, y el tipo duró mucho tiempo perdido ahí en la inmunda. Dijo: ¿sabe qué? Le voy a mostrar mi laberinto. Y lo dejó en el desierto. ¿Por qué se puede considerar el desierto como un laberinto? Profe, ¿por Porque es muy qué? difícil salir. Dime Sainz y luego Lancheros, por ser niña. Profe, porque, digamos, en el desierto tú no ves nada más que arena. Entonces, pues llega un punto que es desesperante. Entonces, digamos que para encontrar la salida, lo principal es caminar y tratar de tener suerte. Exacto, pero cuando ves esa inmensidad, no hay salida. Lancheros, ¿vas a decir algo diferente o...? No, profe, lo mismo ya. Ya con eso, pensando en Borges y en la condición humana, ¿qué otros ejemplos de laberinto a lo Borges ustedes pueden concebir que existen? A lo Borges. No lo tome literal, llévenlo más allá. Dime, Iván, el mar, excelente. El mar es un laberinto, pero llévenlo más allá, más cerca al ser humano. No piensen en cosas naturales. Hay algo que es un laberinto re brutal. La mente. La mente. ¿Quién me dijo la mente? ¿Osuna? Yo, Y Juliana también está a punto. La mente es un laberinto, tal vez el peor de todos. La mente de uno es un laberinto sin salida. Ahora ven el concepto filosófico del cuento de Borges. El laberinto no son las paredes y los caminitos, porque eso tiene salida. Si tiene entrada, tiene salida. Pero si te abandonan en el medio del océano, ¿tú sabes cuál es la entrada y la salida? De tu mente, tú no sabes cuál es la entrada y la salida. Un sueño es un laberinto, porque uno no recuerda cómo empezó el sueño. De repente apareces ahí, ¿vale? Ahora les voy a compartir una perlita para que entiendan cómo es Rayuela, pero me toca leerla con el tono. Por favor, quiero que se desarmen, sean sensibles ante lo que les voy a leer, porque si no son sensibles, el texto va a pasar como algo más y valió triqui. En la literatura, yo he leído muchas partes donde hablan del beso, pero jamás he encontrado una descripción tan perfecta, porque esa es la palabra, perfecta, de lo que es un beso. Y la gente que ha besado con algo de sentimiento puede entender este texto. Capítulo 7 de Rayuela. Y se fue. Toco tu boca. Con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez la boca que deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Y aquí comienza esta perlita. Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca, y entonces jugamos al cíclope. Nos miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen, y los cíclopes se miran, respirando confundidos. Las bocas se encuentran y luchan tibiamente, muriéndose con los labios, apoyando apenas la lengua en los dientes, jugando con sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. Entonces mis manos buscan hundirte en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras los besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos de fragancia oscura.
Y si nos mordemos, el dolor es dulce, si nos ahogamos en un breve y terrible sorber simultáneo del aliento. Esa instantánea muerte es bella, y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Y yo te siento temblar contra mí como una luna en el agua. Pero antes decía, acaricia lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces. Si tú has besado con cierto sentimiento, que no es el goce, el parche, sino un beso de verdad, realmente entiendes lo que quiere decir Cortázar con este texto. Espera para el video hasta aquí, que es lo que lo voy a subir a YouTube.